Hoy queremos hablar de un par de cuestiones, más allá de las preguntas que después queréis hacer sobre temas de actualidad. La primera de ellas es sobre el tema de los refugiados, ¿no? Ha tenido que ser la fotografía de un niño en una playa ahogado la que haya estremecido millones de conciencias en esta Europa y en esta España. Pero lo sabíamos. La historia viene muy de lejos. La historia viene desde Afganistán, la historia viene desde Irak, la historia viene desde Libia y la historia viene finalmente desde Siria. Y detrás de esta historia está el control geoestratégico y el control de las materias primas, como es el petróleo y como es el gas natural. Esto es lo que está debajo de toda esta catástrofe humanitaria que se está produciendo en este momento. Hay mucho cinismo y mucha hipocresía en la propia Unión Europea, porque no hay que olvidar que cuando se alimentaron en aras de las famosas primaveras árabes, se alimentaron a grupos determinados que no eran grupos opositores democráticos, como en España, como en cualquier país democrático, hay grupos opositores que opositamos a los gobiernos e intentamos derrocar a los gobiernos por la vía de las urnas y teniendo en cuenta también la propia situación que tenían anteriormente estos países, con dictadores, no cabe duda, pero donde había convivencias de distintas culturas, de distintas religiones, se convivía en paz, pues finalmente se alimentaron conflictos armados, se alimentaron a grupos que finalmente han terminado degenerando, muchos de ellos, en lo que hoy se conoce como el Estado Islámico. Y hoy, ante el terror de la guerra, está el horror de la gente que persigue a la gente sencillamente porque no son de su religión, porque no son de su credo, porque no son de su cultura. Y en Europa hubo quien apostó fuerte por la política estadounidense en esta dirección y también hubo quien miró con indiferencia lo que estaba pasando entonces. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Por tanto, todo el mundo se nos encoge el corazón, todo el mundo se nos abre la solidaridad y la fraternidad con las causas humanitarias, algunos ni eso todavía, pero hay que recordar que las cosas pasan porque los hechos tienen consecuencias y las consecuencias que hoy estamos viviendo es una situación desastrosa que han tenido, repito, por intereses geoestratégicos y económicos en los países del Oriente Medio. Estamos ante el mayor drama después de la Segunda Guerra Mundial, el mayor drama humanitario, y nosotros entendemos que Europa tiene que tener las puertas abiertas por 4 razones fundamentales. La primera es por fraternidad, sin ningún género de dudas. La segunda es por el derecho internacional, el derecho al refugio y al asilo, que es un derecho reconocido por los países y firmado en los distintos convenios internacionales. La tercera es por corresponsabilidad. Europa tiene corresponsabilidad con lo que está pasando, como decía en la introducción anteriormente, en los países del Oriente Medio y especialmente en Siria. Y finalmente por historia y por memoria, porque nosotros somos un pueblo con memoria. Y la memoria nos dice que estos mismos de hoy son los exiliados que buscaban refugio en Europa y en América Latina desde 1936, desde el golpe militar en nuestro país por las tropas de Franco. Por tanto, son 4 razones por las que entendemos que Europa tiene que tener las puertas abiertas de par en par. En la primera acción de Europa fueron 40.000 refugiados los que decían que querían coger en Europa, el mes de mayo. En España, el Gobierno, de una manera cicatera y timorata, dijo que él solamente podía coger 1.333, creo que era la cifra más o menos exacta. Bueno, ahora ya, por fortuna, el Gobierno dice que lo que nos toque. Se habla de 16.000, en lo que es la andanada de 160.000 personas y que desde nuestro punto de vista se queda muy pequeño porque voy a dar un dato. El año 2014 hubo 500.000 peticiones de refugio en la Unión Europea, de asilo y de refugio, no de inmigrantes, de asilo y de refugio. Con el conflicto más endurecido que tenemos en este momento podemos hablar de algún millón de refugiados que pretenda venir a Europa y Europa les tiene que acoger. Y les tiene que acoger con dignidad, les tiene que acoger de manera integral, porque es gente que viene, gente que necesita vivienda, es gente que necesita estudiar, es gente que necesita la sanidad, es gente que necesita los servicios públicos de los países de la Unión Europea. Y en ese sentido no se puede ser timorato, repito, porque hay una corresponsabilidad clara y directa por parte de los países de la Unión Europea. Nosotros estamos apoyando desde nuestra organización las distintas acciones y movilizaciones que hay que continuar haciendo a lo largo del tiempo, porque tenemos que combatir también en la calle la ola de xenofobia y de racismo que va a venir acompañando a los refugiados en las posiciones políticas, de los que ya las tienen en nuestro país, pero de las que ahora mismo van a incrementarlas en función
de que vienen refugiados a España con una situación de desempleo como la que tenemos. Ahí hay un caldo de cultivo para determinados sectores y, por tanto, hay que combatirlos haciendo pedagogía y explicando, repito, todo, pero especialmente replicando que este país tiene memoria y que nosotros también tenemos mucha historia de exilio en nuestro país. Decir que, en ese sentido, estamos presentando iniciativas, Parlamento Europeo, Parlamento de España y en los ayuntamientos. Mociones para acoger a los ayuntamientos en la red de acogida, porque la política de refugio hay que concretarla, y concretarla es en cada barrio, es en cada pueblo, es con cada familia, es decir, esto se tiene que concretar y tiene que haber, por tanto, una interrelación permanente y continua entre la Administración central, las administraciones autonómicas y las administraciones locales. Tiene que haber comisiones de seguimiento para que se garantice realmente el refugio y la acogida de la gente que nos corresponda en función de los repartos que se están haciendo en la Unión Europea. Tiene que haber suficientes recursos económicos para poder atender esta situación. Y tiene que haber gente de la sociedad civil que participe y organizaciones sociales que participen en esta especie de mesa de coordinación permanente y de seguimiento que tenemos que tener establecida. Esto no acaba mañana. Esto no ha hecho nada más que empezar. Porque estamos en una ofensiva de largo recorrido y hasta que no se acabe con los orígenes del conflicto y la gente pueda volver de nuevo a su país, creo que ha habido declaraciones que han sido bastante elocuentes, no queremos ir a Europa, lo que queremos es vivir en nuestro país y vivir en paz, pues hasta que esas circunstancias se produzcan, se va a seguir produciendo, desgraciadamente, el éxodo y el exilio que, por cierto, en determinados países de la Unión Europea le están dando no con la puerta en las narices, sino con vallas de concertinas y con medidas radicalmente crueles en situaciones de gente que lleva miles de kilómetros a la espalda, gente que está en manos de las mafias, gente que ha tenido que agotar los recursos que podía tener para pagar las mafias y, en definitiva, todo lo que conocemos y que no hace falta que desarrollemos más. Por tanto, decir que nosotros nos vamos a volcar completamente, estamos volcados completamente en esta acción y, repito, hay que concretarla y hay que llevarla a cada rincón, a cada lugar donde hay una familia que quiera hacer acogida, donde haya instalaciones que tengan los ayuntamientos de vivienda y, en definitiva, instalaciones decentes para que la gente pueda sobrevivir con un poco de dignidad y los recursos necesarios correspondientes que, como sabéis, se coparticipa entre la Unión Europea y los países miembros en un 60-40% aproximadamente en lo que es la participación que cada uno tiene que tener con estos recursos. Por tanto, acoger a todos los que nos corresponda y, concluyo, protocolos de coordinación entre las distintas administraciones y con gestión y garantías de la acogida que se produzca en condiciones debidas, que haya una mesa con fuerzas políticas, sociales, sindicales, que haya información suficiente para garantizar la cobertura en todo este proceso, que haya suficiente financiación en recursos materiales humanos, que tiene que ser la acogida, tiene que ser integral y que se tiene que facilitar la tramitación en todos los consulados que tenga España y embajadas para la gente que pide la acogida en nuestro país para que pueda venir con las garantías internacionales y las garantías que el derecho nos otorga. La siguiente cuestión que quiero comentar es que hoy estamos en el debate en el Parlamento. Esta tarde estaremos votando a las 8 de la tarde las distintas enmiendas que hemos presentado los grupos políticos de la oposición al Gobierno del PP. Se presentaron 13 enmiendas de totalidad, es decir, el Gobierno está solo, como siempre, con estos presupuestos. Y está solo porque los presupuestos para el 2016 vuelven a ser unos presupuestos de ajuste y de recortes. Decir que esta tarde vamos a discutir y a votar las enmiendas, se están discutiendo hoy en el Parlamento, y esta tarde vamos a perder las votaciones una vez más. El PP no pasa ni una. El año pasado, de 700 y pico enmiendas que presentamos, no nos aceptó ni una sola enmienda. A los demás grupos les fue más o menos de la misma manera. Y este año el rodillo del PP va a volver a funcionar. ¿Y por qué digo que los presupuestos son de recorte? Porque el techo de gasto es un 4,4% menor que el del año anterior. Se recortan casi 6.000 millones de euros. Y que no nos cuenten milongas. Si en un presupuesto se recorta el techo de gasto, eso significa menos gasto y, por tanto, menos gasto en determinadas partidas. Por ejemplo, en gasto social. A los parados le quitan 5.000 millones de euros este año, para el 2016. 5.000 millones de euros le quitan a los parados. No es cualquier cosa. Esto significa que hay más gente en la desintegración social y más gente pasando penurias como consecuencia de la política del Gobierno en lo que tiene que ver con los presupuestos del Estado. Para nosotros es una decisión electoralista al adelantar los presupuestos, como ha hecho el Gobierno. Le ha puesto un corsé a las cuentas de 2016. Le ha puesto un corsé. Eso pasa en cualquier empresa. Que decida un presupuesto para el ejercicio siguiente, si lo recortas ya tienes un corsé. Y los nuevos gobernantes que entrarán, y espero que haya nuevos gobiernos en España, va a haber dificultades para poder
corregir los efectos negativos de este presupuesto. Se puede hacer, pero lógicamente no como se debería hacer con un nuevo presupuesto. En este caso hay que modificar un presupuesto anterior. Y el Gobierno lo que ha pretendido es dejar su línea continuista de recortes y de ajustes, independientemente de quién gobierne el siguiente periodo en España. Ese es, en definitiva, los objetivos del Partido Popular. Digo que son electoralistas porque ha hecho el adelanto de los 6 meses del IRPF, de una rebaja del IRPF que ha favorecido más a los que tienen las rentas más altas. No digo que no haya favorecido, pero ha favorecido más a los que tienen las rentas más altas. El 1% a los funcionarios, que llevan una pérdida de poder adquisitivo de más de 20 puntos desde que empezaron los recortes, y finalmente le va a devolver un 26% de la paga que se recortó en el año 2012. Esto es el electoralismo que aplica el Partido Popular de cara a estos presupuestos. Y lo que nos cuenta Montoro es, ¿ahora qué podemos? Ahora que las cosas van bien. Bueno, pues no es verdad. No es verdad que estemos en esa recuperación que vende el Gobierno. Repito, porque hay un recorte en los propios presupuestos, que no tiene ningún sentido. Lo lógico es que los presupuestos fueran más expansivos, si de verdad estuviéramos en una vía de recuperación. Pero no es verdad, y la mejor prueba la tenemos en un dato. Nosotros contamos la crisis por los parados, porque es como hay que contar las crisis. Y resulta que en el mes de agosto, en pleno mes de contrataciones, en un año que ha venido más turistas a España que en ningún periodo, en ninguno de los años anteriores, ha habido 22.000 parados más apuntados a las oficinas de empleo. 3 veces más que el año pasado. ¿Cómo nos pueden vender hoy que hay una recuperación si en el mes de agosto de este año hay 22.000 parados más inscritos en las oficinas de paro que había el año anterior? ¿Tiene eso algún sentido, alguna explicación lógica, más allá de la engañifa del Gobierno? Pero además hay 134.000 personas menos afiliadas a la Seguridad Social en agosto. Si hay 134.000 cotizantes menos a la Seguridad Social, ¿de qué recuperación nos están hablando? Seguimos en la misma recuperación que ha planteado el Partido Popular, que es la recuperación de sustituir empleo fijo y estable por empleo precario, por empleo basura, que es la única recuperación que hoy está vendiendo y está posibilitando el Gobierno del PP en nuestro país. Quiero deciros que, y concluyo en esta parte, que los presupuestos los hemos calificado de injustos y con los ingresos inflados. Y la mejor prueba la tenéis en la Seguridad Social. El año pasado se presupuestaron 110.000 millones de ingresos en la Seguridad Social. Se va a cubrir cuando se concluya el ejercicio liquidado va a estar en 100.000 millones de euros, es decir, en un 10% menos. Y este año se aventuran a poner una partida de 117.000 millones de euros. No tiene ningún sentido. Pero si cerramos el presupuesto de la Seguridad Social este año con 10.000 millones menos, ¿cómo podemos pretender que el año que viene vamos a tener más ingresos en la Seguridad Social? 117.000 millones de euros. Esto traerá como consecuencia que después habrá más déficit en el presupuesto del año anterior, porque además la Seguridad Social, los ingresos se están reduciendo como consecuencia de los bajos salarios y de las bonificaciones fiscales que el Gobierno le está haciendo a determinados contratos en nuestro país. Léase tarifas planas o léase los primeros 500 euros que están exentos de cotizaciones en la Seguridad Social. Se sigue reduciendo los ingresos en la Seguridad Social, se sigue incrementando el déficit de la Seguridad Social y se sigue pegándole bocaos a la caja, a la hucha, al fondo de reserva de la Seguridad Social. Y eso pone en peligro el mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Así de simple es la economía en esta parte que estoy intentando de explicar. No combaten el fraude fiscal. Estos presupuestos no luchan contra el fraude fiscal, que hay más de 70.000 millones de euros de fraude fiscal en España. Eso es mucho dinero, ¿eh? Son 7 puntos del Producto Interior Bruto. Mantienen el déficit de las cuentas de la Seguridad Social, reducen un 19%, como dije, la partida de desempleo. No son, por tanto, unos presupuestos más sociales, como dice el Gobierno. Siguen destruyendo empleo público. No van a convocar todos los que se jubilen en la sanidad, en la educación, en el bienestar social, no van a cubrir el 100% de las plazas que se jubilen. Por tanto, eso se llama destrucción de empleo público. Lo vendan como lo vendan y lo vistan como lo vistan. Son presupuestos que van a persistir en los bajos salarios en España. Y el Gobierno, y hago una postilla aquí, sí tiene responsabilidad, porque el salario mínimo interprofesional sigue congelado. Y mientras tengamos un salario mínimo interprofesional de 648 euros, con 6 millones de trabajadores que cobran ese salario o menos, en España, mientras no se incrementen los salarios, no hay salida social de esta crisis. Y este es un dato importante. Y el Gobierno tiene responsabilidad, porque si el Gobierno eleva el salario mínimo interprofesional a los 1.100 euros que estamos planteando nosotros en un periodo legislativo de 4 años, subirá el conjunto de los salarios en España y posibilitará que se mueva la economía
y, en definitiva, que empiece a respirar el país de una manera diferente. No se hace porque se sigue en la parte más cutre de la política, que es intentar que tengan los máximos beneficios determinados empresarios que no están contribuyendo socialmente con la cobertura que tenían que contribuir en nuestro país con los beneficios. No son inversores, y concluyo con 2 datos. Son duros para las comunidades autónomas. Le fijan un coeficiente de déficit del 0,7%. Y eso significa más dificultades en las comunidades autónomas para cumplir con sus obligaciones en materia de sanidad y en materia de educación y en materia de bienestar social, que son las 3 grandes competencias transferidas por parte del Estado. Y, finalmente, se incrementa la deuda pública del Estado. Ya hemos rebasado el billón de euros, es decir, hemos rebasado lo que produce España en un año, ya lo debemos, un poco más, y este año pagaremos de intereses en 2016 33.000 millones de euros de intereses. Esos son 100 millones casi de euros cada día, 100 millones de euros cada día de intereses. Para que os hagáis una idea, nosotros estamos combatiendo la política de intereses, que es usura, que es especulación. Con ese dinero, si no hubiera que pagarlo de intereses, se podían crear en España 1,5 millones de puestos de trabajo. Por tanto, en eso vamos a seguir planteando una brecha importante en esa dirección. Y ya concluyo con una de las enmiendas, de las casi 500 que hemos presentado este año, que para nosotros tienen importancia, y es una renta mínima garantizada, que coincide con una ILP que están preparando los sindicatos. Entendemos que se le puede llevar a 2 millones de personas que no tienen subsidio ni ayuda de ningún tipo, son 3 millones los que hay en España, pero dar cobertura a 2 millones de la gente que está peor en las unidades familiares, se podían cubrir con 11.000 millones de euros, con una renta mínima garantizada de 426 euros y un incremento también porcentual en función del número de miembros que tenga la unidad familiar. Esto es posible hacerlo. Y cuando digo que es posible hacerlo, quiero decir que desde que el PP está en el Gobierno se han recortado 12.000 millones de euros la partida de prestaciones por desempleo. Y tenemos prácticamente los mismos parados, muy poquitos menos más, que cuando el PP llegó al Gobierno. Por tanto, solamente con lo que le han quitado al paro se podía haber pagado perfectamente lo que es una renta mínima garantizada de esa cifra de 426 euros para 2 millones de personas. Como estáis viendo, la propuesta que estamos haciendo son propuestas concretas, van a ser propuestas programáticas. A las propuestas hay que ponerles nombres y apellidos, y nosotros les vamos a poner nombres y apellidos, no demagogia, no vamos a vender humo, vamos a vender propuestas concretas de las que, si se está en el Gobierno, se pueden aplicar, se pueden ejecutar, porque es posible con la política económica, con una política económica diferente. Por tanto, de esas 2 cuestiones quería hablaros, y ya pues a vuestra disposición, a sabiendas de que entre hoy y mañana vamos a perder todas las votaciones en el Parlamento, y el rodillo y la mayoría absoluta del Partido Popular, que esperemos que sea la última vez que la tenga. Dentro de 3 meses esperemos que ya no la tenga, para que podamos empezar a hacer una política que respire en nuestro país y que no siga anquilosada y enquistada por la política del Gobierno del Partido Popular. Se tiene que mover en todo el país. Nosotros tenemos el sistema electoral que tenemos. Es una ley electoral con circunscripciones provinciales que favorece a los 2 grandes partidos, al PP y al PSOE, y favorece a determinados partidos nacionalistas. Es como se diseñó el modelo en la transición de 1977. Y la unidad popular hoy no es que sea importante, es que es vital, es más necesaria que nunca, porque si somos capaces de unir a todas las fuerzas políticas de la izquierda social y política de nuestro país en candidaturas de unidad popular, estaremos en condiciones de disputar a los 2 grandes partidos del bipartidismo en España, disputarle alguna mayoría. Y estaremos en condiciones de que haya un cambio de gobierno por la izquierda con políticas de izquierdas y con políticas de verdad que vayan al corazón de los problemas y que se resuelvan no en función del interés de los grandes mercados especulativos, sino que se resuelvan en función de las necesidades de los trabajadores y de las capas sociales de nuestro país. Eso es posible conseguirlo, es posible conquistarlo, pero eso tiene que ser con candidaturas de unidad popular. Es de la única manera posible que podemos sacar el máximo número de diputados y diputadas para que puedan de verdad incidir en la política parlamentaria y cambiar el Gobierno. Nos estamos jugando cambiar los gobiernos en España. Así de sencillo. Y por eso nosotros, no solamente en Madrid, no solamente que haya indicios aquí en Albacete, es que en las 52 provincias españolas se tienen que producir, desde nuestro punto de vista, candidaturas de unidad popular, que sería la mejor manera, repito, de esas aspiraciones que están en las calles
y que van a seguir estando en las calles en este otoño de movilizaciones con las marchas por la dignidad, pero todas esas mareas que han salido defendiendo la educación pública, la sanidad pública, defendiendo el empleo, defendiendo empleo de calidad, defendiendo la lucha contra el paro, todas esas mareas, para que puedan realmente verse reflejadas sus propuestas en el Parlamento y, consiguientemente, en un Gobierno, es necesario hacer candidaturas de unidad popular. Y, en ese sentido, Izquierda Unida estamos volcados en ello porque entendemos que es la hora de la verdad y es posible que podamos hacer un cambio de políticas en el país. Si no es así, va a ser muy difícil que podamos hacer un cambio serio de políticas en España. Los pasos en Ahora en Común, lo que acordábamos nosotros en Izquierda Unida, porque nosotros estamos defendiendo la unidad popular, no le habíamos puesto ninguna sigla ni ningún logo, ¿no? Ahora en Común es una iniciativa que surgió en Madrid, que está surgiendo por distintos puntos de España, y nosotros entendemos que ahí debemos de trabajar junto a los demás, organizaciones políticas que hay, movimientos sociales, mareas, en definitiva, trabajar con todos para configurar programas alternativos de gobierno. Nosotros tenemos programa de gobierno, pero vamos, lógicamente, a llevar nuestro programa con los programas de los demás y llegar a un programa común, que es de lo que se trata, para tener una oferta a la sociedad en esas candidaturas que se deben de perfilar. Los pasos siguientes que se aprobaron también es que habrá primarias en las provincias para elegir a los candidatos y candidatas antes de la primera quincena de octubre. Es decir, se tienen que producir en cada una de las provincias candidaturas primarias con los programas para, de alguna manera, orquestar lo que sería la candidatura global, completa, para presentarla a las elecciones generales. Ese es el camino, esos son los pasos y, por tanto, lo que nos queda en estos días es mucha pedagogía, que la gente vea que estamos con sinceridad trabajando en estos procesos de unidad popular, que son vitales y que son necesarias para la clase trabajadora y la mayoría social de nuestro país y para que tantas aspiraciones se conviertan en realidad, y en ese sentido vamos a volcar y estamos volcando toda la organización para conseguir de alguna manera ahormar estas candidaturas, con respeto evidentemente a todos los actores que podamos conformar estas candidaturas, respeto a todas las identidades. Yo ponía a veces un ejemplo. ECUO está participando en estas candidaturas. ECUO es una organización ambientalista, es una organización que lucha contra el cambio climático y lucha de manera específica con todo lo que tiene que ver. ¿Alguien le puede pedir que renuncie a su identidad a la defensa de lo que está haciendo? Nadie se lo puede pedir, porque es una organización legítima que está aquí, que quiere seguir trabajando, y así con todas las organizaciones que estén ahí. Y lo que nos pondremos de acuerdo será en lo común. ¿Y qué es lo común? En aquello en que nos entendamos las distintas organizaciones. Pues igual llegamos a un programa común donde digamos que las medidas del Gobierno de penalizar que tú puedas tener en tu casa, aprovechando la lucha contra el cambio climático, que puedas tener una energía propia y no te la penalicen con ninguna tasa, pues es igual, es un elemento que nos podemos poner de acuerdo la izquierda tradicional, si queréis, nuestra izquierda, con un movimiento como es el movimiento de ECUO, o con mareas determinadas o con corrientes, la gente que defiende la sanidad pública y que defiende que tenemos que, de alguna manera, recomponer lo que era la estructura de la seguridad social que teníamos anteriormente de la sanidad pública, es decir, todas las plazas que se han anulado en la sanidad pública desde que empezó la política de recorte, nosotros entendemos que se tienen que poner para que se reduzcan las listas de espera y para que empiece a funcionar, vuelva a funcionar nuestra sanidad como funcionó en los mejores momentos que hemos tenido en el país. Bien, pues todas esas plazas hay que convocarlas. Esas aspiraciones solamente se pueden ver resueltas si somos capaces de darle una vuelta, repito, a las políticas, al Gobierno y a las políticas que se están emanando del Parlamento y de los propios gobiernos de España. Esto está claro. En educación exactamente lo mismo. Si queremos derogar la LOMCE, no la podemos derogar no consiguiendo mayorías. Hay que conseguir mayorías en el Parlamento para derogar la LOMCE. Si queremos derogar la Ley Mordaza, hay que derogarla con mayorías. Si queremos, de alguna manera, hacer políticas activas de empleo, poner un salario mínimo interprofesional en un periodo de 4 años que llega a 1.100 euros, tenemos que cambiar las mayorías en el Parlamento. Y todo esto es posible, porque esto no es ninguna utopía, esto no es demagogia, es que es posible hacerlo. Y, por tanto, de lo que se trata es de seguir trabajando a tope de cara a conseguir la mayor alianza posible de cara a estas elecciones generales, que parece que ya el 20 de diciembre es la fecha que se perfila más o menos definitivamente, aunque el Gobierno todavía no ha dado la luz verde definitiva a esa fecha.